Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía porque hoy tenemos un temazo. Ya sé que lo leyeron en el título, y es que la noticia que está literalmente explotando en internet es Hande y Kerem, rumbo a Rusia. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo suspirar en Love is in the Air, y que nos mantuvo pegados a la pantalla durante meses, están de nuevo en el ojo del huracán. Y esta vez no es por un rumor de romance ni por un nuevo proyecto juntos, sino por un viaje que parece ser mucho más significativo de lo que imaginamos. Pero antes de que empecemos a hablar de detalles, quiero agradecerles por estar aquí. Gracias por darle play a este vídeo. Significa muchísimo para mí que estén interesados en saber sobre Hande, Kerem y todo lo que les rodea. Y ya saben, si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ni una sola noticia, chisme, análisis o cualquier cosa que se me ocurra sobre el mundo del entretenimiento turco. Así que a suscribirse. Y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Dicho esto, empecemos con el chismecito. A ver. ¿Por dónde empezamos? Porque la verdad es que la información que tenemos es bastante jugosa. Todo comenzó con redoble de tambores. Unas fotos. Sí, unas fotos que se filtraron en redes sociales y que, obviamente, se viralizaron a la velocidad de la luz. En estas fotos se veía a Hande y a Kerem juntos, en el aeropuerto, listos para abordar un avión. Hasta aquí, la verdad, nada fuera de lo común. Dos actores, probablemente viajando por trabajo o por placer. Pero el destino. Ese es el detalle que lo cambió todo. Porque resulta que el destino de este vuelo era Rusia. Sí, señores, Rusia. Y ahí es donde empezó la locura. ¿Por qué Rusia? ¿Qué están haciendo Hande y Kerem en Rusia? ¿Es un viaje de trabajo? ¿Es un viaje de placer? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Y claro, Internet, como es de esperarse, se puso a trabajar. Empezaron las teorías, los rumores, las especulaciones. Un verdadero caos. ¿Pero por qué Rusia? ¿Qué tiene de especial este país en la ecuación Hande-Kerem? Bueno, como ya mencioné, la serie Love is in the Air fue un rotundo éxito en Rusia. La química entre Hande y Kerem, la historia de amor que conquistó corazones en todo el mundo, también resonó con fuerza en tierras rusas. La serie se convirtió en un fenómeno de masas, generando una legión de fans apasionados por la pareja protagonista. La popularidad de Hande y Kerem en Rusia es innegable, y esto abre un abanico de posibilidades para este viaje. La primera teoría que surgió, y que es la más plausible, es que se trata de un viaje de trabajo. Recordemos que Love is in the Air tuvo un éxito rotundo en Rusia. La serie fue un fenómeno y Hande y Kerem, por supuesto, se convirtieron en las estrellas del momento. Así que no sería raro que los invitaran a algún evento especial, a una promoción de la serie, o incluso a participar en un nuevo proyecto. ¿Un proyecto ruso? ¿Quién sabe? Podría tratarse de una colaboración con alguna marca rusa, una aparición en un programa de televisión, o incluso, una participación en una nueva serie o película producida en Rusia. Las posibilidades son infinitas, y el hecho de que Hande y Kerem sean tan queridos en ese país, hace que esta teoría sea muy creíble. Pero claro, las teorías no se quedaron ahí. La gente empezó a recordar que hace un tiempo, se rumoreaba que Hande y Kerem estaban trabajando en un proyecto secreto. Un proyecto del cual no se sabía nada, pero que prometía ser épico. ¿Podría ser que este viaje a Rusia esté relacionado con ese proyecto secreto? La intriga es máxima. Este rumor, que circuló con fuerza en algunos medios y redes sociales, hablaba de un proyecto muy ambicioso, con un alcance internacional y con una producción de gran envergadura. ¿Será que este viaje a Rusia es el primer paso para la promoción o la filmación de este proyecto secreto? La idea de ver a Hande y Kerem trabajando juntos en un proyecto de gran envergadura, que pueda llevar su talento a nuevas audiencias, es algo que entusiasma a sus fans y que los mantiene a la expectativa. Otra de las teorías que cobró fuerza, aunque es menos probable, es que se trata de un viaje personal. Después de su ruptura, que para ser sinceros, nos rompió el corazón a muchos, Hande y Kerem han mantenido una relación cordial,
y a veces incluso se les ha visto juntos en eventos o en reuniones de amigos. ¿Podría ser que, después de todo, estén intentando darse una segunda oportunidad? ¿Que estén retomando su relación en secreto? Hay el romanticismo. Aunque, insisto, esta teoría es menos probable. Si bien es cierto que Hande y Kerem han demostrado tener una relación de amistad y respeto, es difícil imaginar que este viaje a Rusia sea un viaje romántico. Sin embargo, el corazón es impredecible y en el mundo del amor, todo es posible. La idea de una reconciliación entre Hande y Kerem, que nos regalaron una historia de amor tan apasionante en la pantalla, es un sueño para muchos de sus fans, pero por ahora, solo podemos especular. Y por último y no menos importante está la teoría de marketing. Sí, es muy común en el mundo del espectáculo que se creen ciertas situaciones para generar interés y publicidad. Podría ser que este viaje a Rusia en realidad sea una estrategia para mantener a Hande y Kerem en el candelero, para generar expectativas sobre sus próximos proyectos, o incluso para ver cómo reacciona el público ante la posibilidad de una reconciliación. El mundo del entretenimiento es así de complejo. Es cierto que a veces las estrategias de marketing pueden ser un poco exageradas, pero es innegable que este tipo de situaciones generan un gran impacto en los medios y en las redes sociales. La atención mediática, los comentarios de los fans, las especulaciones y las teorías que surgen a raíz de un evento como este, son combustible para mantener a los artistas en la conversación pública y para despertar el interés en sus futuros proyectos. Pero, ¿qué sabemos con certeza? Pues, la verdad, no mucho. Lo único que sabemos es que Hande y Kerem viajaron a Rusia juntos. Y que a partir de ahí empezaron a circular rumores y especulaciones. Y claro que las redes sociales explotaron. Las fotos del aeropuerto fueron el detonante. Los fans, las fanáticas, los medios de comunicación, todos se volcaron a las redes sociales para comentar, analizar y debatir sobre lo que estaba pasando. Los comentarios iban desde el entusiasmo y la emoción, hasta la cautela y la desconfianza. Algunos celebraban la posibilidad de una reconciliación, otros se mostraban escépticos y no querían hacerse ilusiones. Y por supuesto, no faltaron los que criticaron la situación, acusando a Hande y a Kerem de buscar la fama y la atención. La viralización de las fotos generó un torbellino de reacciones. Los fans, por un lado, expresaron su emoción y su esperanza de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla. Los medios de comunicación, por su parte, comenzaron a investigar y a buscar información sobre el viaje, generando aún más expectación. Los rumores y las especulaciones se multiplicaron, y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios y teorías. Pero lo que sí quedó claro es que la noticia generó muchísima expectación. Y es que ¿quién no quiere saber qué está pasando realmente entre Hande y Kerem? Son dos de los actores más queridos y admirados de Turquía. Su historia de amor en Love is in the Air nos enamoró a todos. Y aunque su relación en la vida real no funcionó, seguimos guardando un cariño especial por ellos. La química entre Hande y Kerem en la serie fue innegable, y su historia de amor conquistó corazones en todo el mundo. La serie fue un éxito rotundo y su popularidad trascendió fronteras. Verlos juntos de nuevo en cualquier contexto genera un gran interés en el público. ¿Qué podemos esperar ahora? Bueno, lo más probable es que sigamos recibiendo noticias sobre este viaje a Rusia. Quizás veamos más fotos, quizás surjan nuevos detalles sobre los proyectos en los que están involucrados. O quizás simplemente tengamos que esperar a que ellos mismos hablen sobre el tema. Es muy probable que en los próximos días se filtren más información sobre el viaje de Hande y Kerem a Rusia. Podrían aparecer nuevas fotos, vídeos o incluso alguna declaración por parte de los actores o de sus representantes. Los medios de comunicación y los fans estarán atentos a cualquier novedad. Pero una cosa es segura, este viaje ha generado muchísima expectación y ha vuelto a poner a Hande y a Kerem en el centro de la atención. Así que manténganse atentos. Porque, como siempre, yo los mantendré informados. Estaré investigando, buscando información, y compartiendo con ustedes todo lo que descubra. Y por supuesto, estaré leyendo sus comentarios y opiniones. La verdad es que esta noticia me tiene súper emocionado. Me encanta ver que Hande y Kerem siguen siendo relevantes, y que siguen generando interés en el público. Y como fan, siempre me hace ilusión saber qué están haciendo, qué proyectos tienen, y cómo les va en la vida.
Es un placer para mí poder compartir esta información con ustedes, y espero que la estén disfrutando tanto como yo. Me encanta la energía que se genera en torno a Hande y Kerem, y me emociona ser parte de esta comunidad de fans que los admiran y los apoyan. Y bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que se hayan divertido un poco. La verdad es que hablar de Hande y Kerem siempre es un placer, porque son dos artistas increíbles y porque su historia de amor en Love is in the Air es inolvidable. Su talento, su carisma y su profesionalismo los han convertido en íconos de la televisión turca y en referentes para muchos. Pero antes de que se vayan, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales del vídeo. Hande Erçel y Kerem Bürsin viajaron juntos a Rusia. Esta noticia generó un gran revuelo en Internet. Las teorías sobre el viaje van desde un viaje de trabajo hasta una posible reconciliación. La realidad, por ahora, es un misterio. Espero que les haya quedado claro. Y por supuesto quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Me encanta saber que están ahí, que les interesa lo que hago, y que disfrutan de mi contenido. Su apoyo me motiva a seguir investigando, informando y compartiendo noticias y análisis sobre el mundo del entretenimiento turco. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que se trata de un viaje de trabajo? ¿O quizás hay algo más? ¿Les gustaría que Hande y Kerem volvieran a estar juntos? Déjenme sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Me encanta leerlos. Me interesa saber qué piensan ustedes sobre esta noticia, cuáles son sus teorías, y qué expectativas tienen sobre el futuro de Hande y Kerem. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que es completamente gratis, y que así no se perderán ni una sola noticia sobre el mundo del entretenimiento turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.